Vamos a compartir un ratito para dar una motivación que sigue en la charla. Vamos a leer Hechos 12, solo que voy a empezar del 4. Me dice si también. Dice Hechos 12, 4, del 4 al 17. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante aquella misma noche. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas y 4 guardias. Y 4 guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente, la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo, y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta que lo que estaba ocurriendo con el ángel era realidad, y todo le parecían visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón, y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Pedro se orientó y se fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta entró corriendo a contar que Pedro estaba en la puerta. Los demás le dijeron: ¿estás loca? Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron: ¿será su ángel? Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con la mano pidiendo silencio y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida le dijo: comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puedes pasar la siguiente. Dice en Hechos 12:5 que acabamos de leer: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Qué importante es estos ratitos nuestros de cada día. Qué importante es que nos reunamos a orar. Pedro estaba en la cárcel sin poder hacer nada. Probablemente estaba tranquilo porque sabía que los hermanos estaban orando por él. Qué importante es reconocer que en nuestras oraciones son escuchadas. Qué importante es poner la confianza en Dios cada semana
al reunirnos a orar. Qué importante es que aunque recemos un misterio nosotras aquí cada noche, puedan los demás orar en sus casas y terminar los rosarios y orar unos por otros. Unos por otros porque no sabemos quién está encarcelado, quién tiene problemas, quién tiene situaciones. ¿Puedes pasar la segunda, Tati? Dice que Pedro estaba en la cárcel. Pedro estaba en la cárcel atado con cadenas y con guardas en la puerta. ¿Cuál cárcel estaremos nosotros? ¿En cuál cárcel nos encontraremos nosotros? ¿En la cárcel de la enfermedad? ¿En la cárcel de la tristeza? ¿En la cárcel de la pobreza? ¿En la cárcel que está dando mucho ahora, que es esta tristeza continua, que la gente no tiene salida y que no encuentra cómo salir adelante, lleno de deudas, llenas de tristeza, llenas de melancolía, incomprendidos muchas veces con este mundo que nos dice que todo lo podemos hacer y que de todo tenemos derecho y que yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana? Y quizá eso nos lleva a una cárcel. ¿En qué cárcel está tu marido? ¿Estará tu marido en la cárcel del alcoholismo? ¿Cuántas personas están sumidas en el alcoholismo sin poder encontrar la manera de salir de ahí? Sin poder encontrar una salida a ese alcoholismo que destruye las familias, que destruye la salud. ¿Cuántas familias cuántas personas están en la cárcel de la droga? ¿En qué cárcel está por la persona por la que estás orando hoy? ¿En qué cárcel está metida? Dice que el ángel del Señor tocó a Pedro y Pedro se levantó. Y Pedro estaba aturdido y no sabía hacia dónde iba, pero él caminaba. ¿Has pensado alguna vez que estás orando y el Señor te quiere sacar y sigues sentada ahí sin poderte mover? El Señor le dijo al que tenía la camilla: toma tu camilla y anda, sigue adelante. ¿Cuántas veces tenemos un problema y le oramos al Señor y le oramos al Señor y no nos movemos? Y quedamos sentadas ahí en esa cárcel por años porque no tenemos fe, porque no creemos. Pedro se levantó rápido y se puso sus sandalias y se puso su bata y caminó y salió. ¿Haremos nosotros lo mismo? ¿Estaremos nosotros orando y escuchando la palabra de Dios que nos quiere sacar de este problema que tenemos? ¿Estaremos haciendo nosotros de verdad, escuchando la voz del Señor y haciendo caso para salir del problema que tenemos? Quizá tenemos un consejero y tenemos otro y tenemos otro y no podemos salir del problema. O quizá no te des cuenta en cuál cárcel estás, solo tenés muchos problemas, pero no sabes en qué cárcel estás metida. Pase la tercera. Doña Flora, esa es la tercera, sería la cuarta. Sí, la cuarta. Dice que Pedro cuando salió al mirado a contar. Salió al mirado a contar este libro que tenemos acá, que es la Biblia. Es de personas que estuvieron con Jesús, que la sacó de la cárcel.
y dan testimonio siempre y dicen, y tenemos este libro que tiene 2000 años de testimonios, del testimonio del paralítico, del ciego, de la mujer hemorroísa, y la leemos y la escuchamos cada día, los testimonios de las personas que están sanando. ¿Qué hubiera pasado con Pedro si se hubiera quedado callado? Nadie lo vio. Pedro llegó a tocar la casa de María donde estaban reunidos y nadie los vio. Él se hubiera quedado callado. Nosotros algunas veces preguntamos, ¿tienen testimonios? ¿Quieren contar algo del misterio, de la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros? Y nosotros nos quedamos callados. Y nosotros no estamos reconociendo esa misericordia que Dios tiene con nosotros. Y nosotros no estamos dando testimonio de ese amor incomparable que Dios tiene, de esa misericordia que Dios tiene con nosotros cada día. Estamos esperando milagros con bombetas o con enormes bullas, con bombas, con música. Estamos esperando eso. No sabemos que en nuestra casa, los de nuestra casa se levantan por nuestros testimonios. No sabemos que nuestros vecinos, nuestras amigas, a cuántas amigas nuestras le pasamos el link de la asamblea que estamos recibiendo. A cuántas amigas nuestras le contamos que estamos en una asamblea, que estamos recibiendo la gracia de Dios, que nos levanta cada día, que hace milagros en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿A cuántas personas le estaremos contando o nos estaremos quedando calladas? A las vecinas, a las hermanas, a los hermanos, a los hijos, ¿por qué no contamos con alegría, con entusiasmo, como contó Pedro, la historia de cómo fue liberado? Todo esto que acabo de leer lo contó Pedro con alegría, con fe, con sabiduría, porque era valiente para contar la gracia que Dios tenía en su vida. ¿No tendremos que hacer nosotros lo mismo para que este chat reventara? Para que nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros hijos tengan esa seguridad de ese Dios que nos llena de milagros todos los días. ¿Será que nos estamos quedando callados? ¿Será que no estamos dando testimonio o que nos da vergüenza? Porque si contáramos los milagros que Dios hace todavía, no nos alcanzaría todas las noches ni todos los días para contar las misericordias de Dios. Yo recordando, porque la semana pasada que Belden estaba hablando de todas las misericordias de Dios y ella contaba de todos esos frutos del Espíritu Santo, y yo pensando en esta charla y revivía yo decía, cada milagro de esos, cada don de esos son los que Dios nos da en todo momento y en todo instante de nuestra vida. Yo recuerdo hace algunos años, yo tengo 5 hijos y la menor de mis hijas tenía 3 años y yo me divorcié. No tenía trabajo porque yo había dejado el trabajo para cuidar a mis hijos y me dedicaba a vender en la calle. Iba y alguien me daba mercadería o compraba la mercadería, iba a vender de casa en casa y eso así me ganaba. No tenía una pensión para mantener a mis hijos, debía mi casa y muchas veces llegaban los del banco a, a valorar. Salía afuera y habían 2 muchachos apuntando en una libreta y yo les decía, ¿y qué están haciendo? Es que estamos valorando su casa porque el banco la va a rematar.
Y muchas veces no tenía con qué darles de comer a mis hijos y iba donde mis hermanas y les decía, no les quedó algo de comida para que me regalen. Y en una de esas ocasiones tan dolorosas que viví, muchas, recuerdo un día, y me lo hizo recordar la historia de Pedro que estaba encadenado. Recuerdo un día como a las 11 de la mañana, era tanta la oscuridad que tenía en mi vida, era tanta la necesidad que había en mi casa, que yo me tumbé en el piso boca abajo, porque estaba en la renovación carismática y sabía de la gracia y de la fuerza de Dios. Y me tumbé en el piso boca abajo con la frente como almohada, como la Biblia como almohada en la frente. Y clamé al Señor y le dije, Señor, aquí estoy totalmente derrumbada. Yo estiré mis manos y mis pies y pude sentir unas gruesas cadenas en las manos y en los pies. Y le dije, Señor, estoy atada de pies y manos y necesito levantarme de aquí, porque esos muchachitos que tengo necesitan comer y necesito levantarme y necesito hacerles almuerzo, porque ahorita lo van a ocupar. Y yo estoy aquí atada de pies y manos. Y necesito que esa fuerza que tú tienes me levante y me libere. Y el Señor me ayudó en esa ocasión. Todavía recuerdo esa sensación de liberación cuando me levanté. Todavía recuerdo esa sensación de livianez en mi cuerpo, porque estaba segura que el Señor me iba a ayudar a levantarme y a salir adelante. Hoy solo es un recuerdo, pero es un recuerdo que puede decirnos a nosotros que debemos dar testimonio de la gracia de Dios. Y esa es la motivación que tenemos hoy. A mí me gustaría oír a alguna de ustedes que tengan fuerza, que tengan coraje de decirnos dónde han encontrado esa gracia de Dios y dónde Dios los ha liberado. Y con eso las dejamos para escuchar. Si alguna de ustedes ha sentido en este momento esa fuerza de Dios para levantarse. Muchas gracias.